Los que viajan a Cuba deben asegurarse de no llevar mercancías, bultos ni paquetes de otras personas, según advierte la Aduana General de la República en una disposición que afecta directamente a los llamados mulas. Las personas naturales en su condición de pasajeros no están autorizadas a transportar consigo encomiendas para otras personas naturales o jurídicas. Así lo informa un plegable que las autoridades cubanas empezarán a distribuir próximamente a los viajeros, la cual ha sido reportada por el Diario de Cuba. De acuerdo con el documento, las llamadas encomiendas pueden enmascarar sustancias y artículos empleados por los terroristas y servir de cobertura para operaciones de narcotráfico y contrabando de mercancías. El que sea portador de una encomienda asume la responsabilidad administrativa o legal por la violación, advierte la aduana. Y esta es la versión de lo que ha hecho el régimen cubano para anunciar el tema, incluyendo una especie de dramatización de un caso. Gladys Martínez llega del extranjero y en el control aduanero es separada y conducida a la mesa de control con el fin de revisar exhaustivamente parte de su equipaje. El aduanero le pide que abra la lata de leche en polvo que trae, pero ¿cómo hacerlo si este paquete no es para su familia? Gladys le explica al funcionario que es una leche fortificada para un vecinito que está enfermo. ¿Qué pensarán si reciben el paquete abierto? Ante la postura del oficial y el tiempo que ya le ha llevado el trámite, Gladys accede, rompe el sello del envase y para su sorpresa descubre que ciertamente no todo el contenido de la lata es leche, sino que también hay unas cuantas memorias flash que en total suman 152. ¿Qué parece que está haciendo Gladys? Pues intentaba importar a Cuba 152 memorias flash. Por cierto, ¿cuántas memorias se puede traer a Cuba? 5. ¿Y qué medida se le aplicará a Gladys por este hecho? En este caso, en el caso que nos ocupa, ya la pasajera pierde su derecho que le asiste en la resolución 320 de importar 5 memorias flash, porque estas fueron introducidas al territorio nacional de manera enmascarada, embutidas dentro de una lata de leche. Si se llegase a ser acusada por un delito como el de contrabando, pudiera estar sujeta a sanción penal de 1 a 3 años de privación de libertad o multa de 300 a 1000 cuotas. Les expliqué que era una dramatización por las dudas para que no vayan a confundirse. Reitero, esa señora no es esta Gladys Martínez a la que se refieren, es todo una representación de lo que dicen es un caso que ocurrió en Cuba. Vamos a analizar un poco el impacto que puede tener esto. Angel Antonio Blanco es dirigente del Grupo Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, sí. Un gran gusto. Emilio Morales es el titular del Havana Consulting Group y es una de las autoridades mundiales en términos de lo que es el movimiento de dinero y material desde lugares fuera de Cuba a Cuba, en particular desde Estados Unidos. Muy buenas noches, señor. Arranco con usted. Estamos hablando del impacto. Vi un informe que está recién fresquito, salido del horno, producto de una larga y minuciosa investigación. En equipaje, lo que llevan a Cuba anualmente está en el orden de los 1.500 millones de dólares anualmente. 1.9 billones de dólares. 1.9, 1.900 millones. En equipajes directamente con los pasajeros. Por agencia, 1.5 billones y por envíos virtuales, 100 millones. O sea, estamos hablando de más de 3.5 billones de dólares. Es un mercado inmenso. Es casi imposible establecer qué es llevado por mulas y qué es llevado por una persona directamente para los suyos, pero se puede establecer más o menos una idea. Sí, al final es lo mismo, son misceláneas y duraderos. Las misceláneas, ahí entran ropa, alimentos, zapatos, medicina, etcétera. Y duraderos, los electrodomésticos. Si aprietan las tuercas, Anger, tú que vives en Cuba, que por cierto estás a punto de regresar, tengo entendido ahora en estos días, ¿no? Sí, mañana regreso. ¿Qué consideras es el impacto a nivel de la cubana, el cubano promedio? Sí, yo pienso, Pedro, que lo primero que va a pasar es el estado de molestia que va a crear, porque los cubanos que están dentro de Cuba, que tienen familiares acá, que le envían a través de estas mulas las cosas, los productos que en Cuba no pueden conseguir, va a empezar el caos. De que si no lo consigo en Cuba, no lo consigo con mis familiares, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo curioso es que el gobierno ahora es que empieza
a fijarse en este mercado de las mulas, porque antes, 5 años atrás, gracias a ese mercado de las mulas, era el impuesto que le cobraba y subsistía la aduana de la República. Ahora, pues como tienen otras entradas y han expandido sus horizontes de economía, pues no, ahora vamos a censurar esto. Es absurdo, 5 memorias flash. O sea, enviamos una cámara de nuestro programa aquí a las calles de Miami para obtener un poquito el reflejo de la voz del pueblo. Dicen muchas cosas muy parecidas a lo que está mencionando ayer, que conoce muy de cerca la realidad cubana de hoy, porque allí vive. El que sufriría sería el pueblo, porque eso lo recibe el pueblo. Sería así. Yo pienso que está bien si están ayudando a su familia y es una necesidad para ayudar a su familia si están pasando trabajo. Bueno, lo único que la pobre gente en Cuba no reciben sus paquetes y las cositas que necesiten. Y la verdad que da mucha pena con eso. Pues yo sé que yo tengo muchos amigos que tienen mucha familia ahí arriba y siempre le están llevando cositas. Por razones relativamente obvias, muchas personas que han llevado cosas para otros y a quienes conocemos prefieren no salir en cámara, pero me dijeron en el correr de estas últimas horas diferentes personas que lo han hecho, que la intención no tiene otra que de repente viajar por menos porque le dan una parte del dinero del pasaje a Cuba, si una parte de su equipaje la utiliza para llevarle cosas a otras personas y en algún caso, y esta parte es preocupante porque puede ser peligroso, no saben qué es lo que específicamente les dan cuando les alcanzan esa parte del equipaje aquí en el aeropuerto, por ejemplo, de Miami. Esa parte sí puede ser muy peligrosa porque alguien podría incorporar algo que los metiera en un lío muy serio. La mayoría lo que termina llevando son medicinas, algunas cosas de comer, ropa, etcétera. El volumen ha crecido extraordinariamente en los últimos años y el otro día alguien me decía que parecía un poco exagerado de lo que se habla, lo decía el señor Carlos Aladrigas, que hablaba de cifras que, por lo que tengo entendido, son de unos cuantos años atrás. Él decía que no creía que pasara de los 1.000 millones la cifra de lo que se envía a Cuba. De remesa en dinero. Ajá. Estamos hablando de otra remesa ahora, porque esta es dinero, remesa en especie. Bueno, yo vi el programa y por la cifra que él manejó de 1.000 y algo millones de dólares al año, él está hablando de 10 años atrás. Y no solo la compañía mía que emite la remesa, hay 3 fuentes, incluida la compañía nuestra. Está la CEPAL y está Diálogo Interamericano en Washington. Bueno, en el 2004, hace 10 años, Havana Consulting Group evaluó el mercado en 1.03 billones. La CEPAL en 974 billones y Diálogo Interamericano en 1.19 billones. Entonces, los 3 estamos exagerados, parece. Y esto es del 2004, o sea que hay que sustituir el 0 por un 1 para hablar de las cifras que hay hoy, que están por encima del doble. 2.8. De esos números. En términos de lo que significa que le compliquen la existencia a las mulas, es un hecho. Pero también hay una realidad y es que hay algunas personas en Cuba que pueden ser afectadas cuando están en el negocio de lo que le llaman popularmente el cuentapropismo. Porque hay muchas personas que necesitan que les envíen de acá o la tela para coser un vestido de allá y tratar de venderlo, o manteles para los paladares, o etcétera, etcétera. Mira, una serie de cosas que entran ahí, pero hablando del caso, 5 memorias, es que no hay derecho. Eso es absurdo, que tú en tu propio país no puedes entrar más de 5 memorias flash. ¿Cuál es la prohibición? ¿En qué va? ¿Estás entrando armas? ¿Estás entrando municiones? Lo otro es que a muchos líderes opositores, cuando han regresado de viajes de invitación que le han hecho acá, le han quitado artículos también, alegando que van pasado de peso, alegando que están entrando cosas indebidas. La pregunta es, ¿por qué se asume que la tal Gladys es culpable desde el principio? ¿Por qué se asume que todas las mulas que llevan algo son culpables desde el principio? O sea, no hay el derecho incluso de a uno emitir de que yo soy inocente, eso me lo dieron para llevarlo. 5 memorias, no importa lo que sea, estamos hablando de privación de derechos. Sin duda. Ahora, ¿qué pasa con lo de las memorias? La dictadura le tiene miedo a esas cosas porque ese es un sistema de distribución de información. Lo que pasa es que la información está calando en la población, está abriendo una brecha del control férreo que tiene de la información y pues sencillamente vamos a prohibir las memorias. Hablemos de algo que ha generado controversia y es el viaje de autoridades de la Cámara Estadounidense de Comercio a Cuba. El señor Thomas Donohue estuvo de visita y, por ejemplo, estuvo reuniéndose con integrantes de una cooperativa de chapistería. Veamos. People in the States think this trip is a very good idea. People in the government, people in the business community, and people
in the Chamber of Commerce of the United States. We're very pleased to be here. We're learning a lot about the changes. ¿Qué pasa con el tema de las cooperativas en términos de lo que es la posibilidad de hacer negocios en Cuba? ¿Realmente está despegando como se menciona? Este es un ejemplo de una cooperativa de gente que se dedica a reparar las carrocerías de los vehículos. La verdad que no creo que las cooperativas sean una buena forma de incentivar el trabajo privado. El trabajo privado necesita una sola cosa, la liberación de las fuerzas productivas. Y eso es lo que no ha hecho la reforma. Es el eslabón perdido de la reforma. Hasta que las fuerzas productivas no sean liberadas, ahí no va a haber ningún crecimiento de pequeña ni mediana empresa. Hoy en día, cualquier país del mundo, el más pobre que sea, el 50% del Producto Interno Bruto depende al menos el 50% de la gestión de la mediana y la pequeña empresa. En Cuba no llega ni al 5%. Entonces, la cooperativa no es una forma de propiedad privada. Ellos están tratando de recuperar las cooperativas en el pasado, que no dieron resultados ni en la agricultura ni en la industria azucarera. Y que a nivel internacional, cuando hablamos de economías saludables, la cooperativa no es el vehículo que genere... No, es la empresa privada. Claro. Anger, vuelves a Cuba e incorporo esto porque obviamente también aprovecho tu juventud en términos de lo que esta generación está enfrentando y de lo que está pasando. Podrías quedarte, obviamente. Hay muchas personas que siguen dando la batalla de otra forma desde aquí. ¿Por qué vuelves? Vuelvo porque, como yo te decía en muchas ocasiones que he estado invitado a tu programa, vuelvo porque tengo un compromiso con la gente que lucha dentro de Cuba, con la gente que está allá, con la gente del UNPACO que está todos los días lanzándose a la calle, repartiendo propaganda, cogiendo golpes, calabozos. Vuelvo porque ya yo fui un joven que perdí 6 años de mi vida en una prisión y no quiero que los jóvenes de Cuba que están ahora viendo un nuevo futuro, que están naciendo bajo ese mismo régimen, pasen por lo mismo. Vuelvo porque creo que podemos, los jóvenes y la gente que está haciendo en Cuba, podemos construir una mejor Cuba que sirva para los cubanos de ahora, para los más ancianos, para los que ya perdieron la esperanza, que están en la diáspora dispersos por el 50 y tantos años de régimen. Vuelvo por eso, porque creo que podemos cambiarlo y hay que intentarlo. Seguiremos conversando contigo, te deseamos lo mejor de todo corazón. Conversaremos en este caso a través del teléfono porque allá para las comunicaciones vía computadora todavía hay unas limitaciones extraordinarias. Claro, y no puedo llevarme nada, ni el programa puedo llevármelo en memoria flash porque solo son 5. Bueno, te puedes llevar 4 programas. Ah, bueno, hasta 5 te puedes. Hasta 5, no puedo pasarme. Un gustazo tenerlos aquí, muy pero muy amable. Gracias.